Llevo años viviendo sola en mi pequeña casa de tejas rojas a las afueras de Almagro. El silencio aquí es distinto, no duele, pero pesa. Mi rutina es como un reloj oxidado que sigue marcando las horas por costumbre. Despierto con los mismos sonidos, camino por los mismos pasillos, preparo el mismo café amargo y riego las mismas macetas que ya apenas florecen. Aquel jueves comenzó como tantos otros, con una ligera llovizna y el canto lejano de los gorriones escondidos en las higueras. Pero al caer la tarde, el cielo se oscureció de forma extraña, como si algo pesado bajara sobre el pueblo. La niebla se descolgó como un manto sobre el campo. Cerré las contraventanas y me dispuse a leer un rato, pero algo me inquietaba. Un presentimiento, un temblor suave en el estómago, como si algo estuviera por ocurrir. Fue entonces cuando lo vi. A través del cristal empañado, distinguí una silueta sentada en la vieja banca de piedra junto a la verja. Me acerqué con cautela. La figura no se movía. Abrí la puerta, y la humedad me golpeó en la cara. Caminé despacio hacia él. ¿Se encuentra bien?, pregunté con voz firme. No respondió. Era un hombre joven, de unos 30 y tantos. Estaba empapado, temblando, con la piel tan pálida que parecía de papel. Sus ojos, enormes y oscuros, me miraban como si no entendieran nada. Tenía las manos rígidas, los labios resecos. Vamos, entré. Aquí no puede quedarse así. Me miró con un miedo infantil, pero se levantó. Le costaba mantenerse en pie. Lo tomé del brazo. Estaba ardiendo. Dentro de casa, lo ayudé a quitarse la chaqueta mojada y le puse una manta sobre los hombros. Puse agua a hervir y le preparé un té con limón y un poco de miel. No tiene fiebre, tiene fuego en el cuerpo, murmuré, palpándole la frente. Él intentó hablar, pero solo salió un susurro incomprensible. Luego su cabeza cayó hacia un lado. Intenté sostenerlo, pero su cuerpo perdió el equilibrio y se desplomó en el sillón. Se había desmayado. Mi corazón golpeaba como no lo hacía en años. No sabía quién era. No sabía de dónde venía. Pero algo en mí se negó a dejarlo solo. Subí a buscar una toalla, agua fresca, el termómetro. Regresé corriendo. Sentía que el aire se había espesado. El té seguía humeando sobre la mesa, intacto. Me senté a su lado, velando su sueño inquieto, escuchando sus respiraciones desordenadas, vigilando el temblor de sus párpados. Afuera seguía lloviendo, pero ya no me importaba. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, temía no volver a abrirlos a tiempo si algo le pasaba. Acaricié su frente con la toalla húmeda y, en silencio, recé una oración que no decía desde la muerte de mi marido. No por él, por mí. Porque algo, sin razón lógica, me decía que esta noche iba a cambiar mi vida. Y tenía miedo. La madrugada cayó densa, como una manta húmeda sobre los tejados. Dentro de la casa, la única luz encendida era la del quinqué junto al sillón donde él seguía tendido, aún sin recuperar la conciencia. La fiebre lo tenía atrapado. Su cuerpo sudaba, su respiración era agitada, como si luchara con algo que solo él podía ver. Yo no me movía de su lado. Cada tanto le cambiaba la toalla en la frente, ahora completamente empapada, y lo escuchaba murmurar palabras entrecortadas. «Marina, no te vayas, perdóname», susurraba, con voz quebrada. Mi mano se detuvo en el aire. El nombre se repetía una y otra vez. A veces con dulzura, a veces con desesperación. Luego pedía perdón, como si hablara con un fantasma que no lo escuchaba. Algo dentro de mí se removió. No era solo compasión. No era únicamente esa ternura que uno siente por los más jóvenes, por los que están perdidos. Era otra cosa. Algo que me sobresaltó. Lo miraba y, por momentos, lo confundía con otro. Con mi marido, Ramón, cuando agonizaba en la misma sala, en ese mismo sillón. Cuando yo le hablaba al oído para que no tuviera miedo, cuando su fiebre también le hacía delirar. Pero con este muchacho no era lo mismo. No era nostalgia. No era pasado. Era una presencia. Algo que se estaba abriendo dentro de mí sin permiso. Un calor en el pecho, una necesidad de protegerlo, o de no sentirme tan sola. Fuera, la lluvia seguía su danza contra los cristales.
Yo solo escuchaba su voz. Le sostenía la mano de vez en cuando. Estaba helada. Marina, no me dejes solo, repitió en un suspiro, y entonces me miró. Sus ojos se abrieron despacio. Tenían una luz débil, febril, pero me vieron. Me reconocieron. Sonrió, apenas. Una sonrisa cansada, honesta. Señora Ángel, murmuró. Me quedé sin palabras. Ni siquiera supe si debía corregirlo. Solo apreté su mano más fuerte. Y por dentro, sin que él lo notara, sentí un estremecimiento. ¿Quién era este hombre que había caído en mi vida como un pájaro herido? ¿Y por qué, en lugar de querer que se curara y se fuera, empezaba a temer que algún día me dejara? Por la mañana, el aire olía a tierra mojada y a café recién hecho. La fiebre había cedido, y él dormía profundamente, como si el cuerpo, después de tanta batalla, por fin hubiera encontrado una tregua. Lo observé desde la cocina mientras removía el azúcar en la taza. Se veía más joven dormido, como un niño exhausto. A media mañana, abrió los ojos. Me acerqué con una sonrisa silenciosa y le ofrecí una infusión caliente. La aceptó con ambas manos temblorosas. Durante un rato no dijo nada. Solo bebía despacio, como si necesitara asegurarse de que el mundo seguía ahí. ¿Cómo se llama? Pregunté con suavidad. Joaquín, respondió. Su voz sonaba más firme, aunque cansada. Yo soy Clara, dije, aunque ya lo sabía. Era la primera vez que lo decía en voz alta desde hacía días. Y sonó distinto, como si lo dijera desde otro lugar. Joaquín me miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. Tengo 35 años. Soy músico, o lo era. Bajó la vista, avergonzado. Caminaba desde Toledo. Perdí mi casa. Me echaron del trabajo hace meses. Mi esposa se fue. No me quedó nadie, ni nada. Me fui sin rumbo. Pensé que si caminaba lo suficiente, tal vez, todo dolería menos. No supe qué decir. El silencio se instaló entre nosotros como una sábana tibia. Solo el leve crepitar del fuego rompía el tiempo. Puede quedarse unos días, hasta que se recupere, dije al fin, sin mirarlo. Gracias, de verdad. Después de desayunar, vio la vieja guitarra apoyada contra la pared del comedor. Se acercó a ella con respeto, como si se tratara de un objeto sagrado. ¿Puedo? Asentí. Esa guitarra había sido de mi hijo, Andrés. No la tocaban desde que él se fue a vivir a Barcelona. Joaquín se sentó y acarició las cuerdas con los dedos, afinando sin prisas. Luego empezó a tocar. Un bolero antiguo, de esos que ya no suenan en ninguna radio. Me detuve a medio camino entre la mesa y la cocina. Sentí que el aire del salón cambiaba. El eco de la música rebotaba en las paredes como si la casa misma despertara de un largo sueño. No hablábamos mucho. Él parecía cómodo en el silencio. Yo también. Pero el silencio ahora era distinto. Estaba lleno de sonido. Al anochecer, cuando ya había recogido los platos y apagado la lámpara, Joaquín se quedó de pie frente a la puerta. Dudaba. Luego, con voz baja, casi como si se disculpara, dijo: ¿Puedo quedarme un día más? Lo miré. Estaba serio, pero había un leve brillo en sus ojos. Yo también dudé. Pero por dentro, algo se abrió como una flor tímida al sol. Claro, dije. Y esta vez, no quise decir que no. En el pueblo, las palabras corren más rápido que el viento. Bastó que Joaquín saliera 2 veces a comprar pan para que las vecinas empezaran a mirar con curiosidad mi portal. Algunas pasaban más lento, fingiendo buscar algo en sus bolsos. Otras directamente se paraban a saludar con una sonrisa cargada de doble sentido. «Buenos días, doña Clara», decían, alargando la O con picardía. «Qué bien se la ve últimamente». Yo respondía con cortesía, pero sin detenerme. No iba a dar explicaciones. Ni las necesitaban. Una mañana, mientras regábamos el pequeño huerto, Joaquín levantó la vista hacia mí con una expresión divertida. «Sabe que la señora Maruja me preguntó si era su nieto, o su novio», dijo, aguantando la risa. «¿Y qué respondiste?» Le dije que era su jardinero personal y que recitaba versos como parte del trato. Ambos reímos. En realidad, si me recitaba poemas.
Por las noches, después de cenar, sacaba un cuaderno arrugado de su mochila y, con voz grave, me leía textos de Machado, de Benedetti, o suyos, aunque nunca lo admitía. Me ayudaba con las plantas, me alcanzaba cosas de los estantes altos, me hablaba de música y de ciudades que yo ya no soñaba visitar. Me devolvía algo que no sabía que me faltaba. Y lo más extraño era que yo no me sentía vieja. O mejor dicho, sí, era vieja, pero no marchita. Me sentía útil. Escuchada. Vista. Él me llamaba Doña Clara, con ese respeto casi poético, y yo fingía molestia. Pero en el fondo, me encantaba. Claro que los rumores crecían. Algunos se burlaban. Otros comentaban con lástima, como si yo estuviera perdiendo la cabeza. Pero a mí, sinceramente, me daba igual. Un día, mientras recogíamos tomates del huerto, Joaquín se quedó en silencio. Luego se acercó con uno en la mano, rojo y perfecto. Si usted fuera más joven, dijo sin mirarme, me quedaría aquí para siempre. Sentí que el aire se detenía. El tomate se me cayó de las manos. No supe qué responder. Porque tampoco sabía si quería que él se quedara, o si temía demasiado que se fuera. Era una tarde ventosa. Mientras doblaba ropa en la salita, tomé su chaqueta para colgarla. Al moverla, un papel cayó del bolsillo interior. Me agaché y lo recogí sin pensar. Era una nota arrugada, escrita con letra apresurada, casi infantil. Papá, no entiendo por qué te fuiste. Mamá llora mucho. Yo también. Volverás algún día. Mi corazón se detuvo. Junto a la nota, una fotografía, una mujer joven abrazando a un niño de unos 6 años. Ambos miraban a la cámara con una ternura rota. Me senté en silencio, la nota en una mano, la foto en la otra. Cuando Joaquín entró, me vio con los objetos en el regazo. No dije nada. Tampoco él. Cerró la puerta despacio y se quedó de pie frente a mí, sin moverse. Pasaron varios minutos antes de que hablara. Era mi hijo. Se llama Leo. Su voz era apenas un hilo. La mujer es Marina. Mi esposa, exesposa. Se pasó las manos por la cara, como si quisiera arrancarse la culpa. Los dejé. Me superó todo. La falta de trabajo, las deudas, la presión, y un día simplemente no volví. Me miró, esperando que dijera algo. Una palabra de reproche, una acusación, algo. Pero no salía nada de mi boca. No porque no supiera qué pensar, sino porque algo en mí entendía ese dolor. Me corrí un poco en el sofá e hice espacio. Él se sentó con los hombros hundidos. Y entonces, sin aviso, empezó a llorar. Lloraba sin esconderse. Como lo hacen los que han callado demasiado. Como lo hacen los niños cuando ya no pueden más. Instintivamente, puse mi brazo alrededor de sus hombros. Fue un gesto natural, viejo, olvidado. No lo hacía desde hacía años. Desde antes de quedarme sola. Y ahí estuvimos. Él llorando, yo abrazando. Como si el tiempo, por fin, se hubiera rendido. Después de un rato, se limpió la cara con la manga y me miró con ojos rojos. Tengo que irme, doña Clara. Debo enfrentar lo que dejé atrás. Asentí. No podía decirle que no lo hiciera. Pero antes de que se levantara, agregó. ¿Cree que podría volver algún día? No supe qué responder. Pero le tomé la mano. Y eso fue suficiente. Han pasado 3 meses desde que Joaquín se fue. El día que partió, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Este era más denso, lleno de ecos, de palabras que no se dijeron y de miradas que no se olvidan. Sigo con mi rutina, el café por la mañana, el huerto por la tarde, las novelas a medio leer por las noches. Pero todo sabe distinto. A veces escribo cartas para él. No tienen dirección ni sello. Solo palabras que necesitan salir. Las guardo en una caja azul bajo la cama. Son cartas que no esperan respuesta. Cada día, al atardecer, me siento en la mecedora junto a la ventana. Desde ahí veo la verja y la vieja banca de madera, aquella donde él solía tocar la guitarra. La pintura está descascarada, pero aún aguanta. Como yo. Algunas tardes me pregunto si lo soñé. Si Joaquín fue real, o solo una invención de mi soledad.
Pero luego toco la taza que él usaba, o veo su letra en una hoja olvidada, y sé que estuvo aquí. Que fuimos algo. Y entonces, una tarde de septiembre, mientras el cielo se tiñe de naranja y las cigarras cantan su último canto, lo oigo. Pasos. No los oigo como se oyen todos los pasos. Los reconozco. Son los suyos. Me levanto sin pensar. Camino hasta la puerta. La abro. Y me detengo. Ahí está. Joaquín. Pero no viene solo. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.